En el sur del país, en Tarija. Vamos a conversar de varios temas, pero por supuesto un tema central es lo que está sucediendo en estos días ya próximos. Las candidaturas en las primarias van a tener que definirse hasta el próximo mes de noviembre. El órgano electoral ha definido hasta el 23 de noviembre que tienen que presentarse ya oficialmente las candidaturas. ¿Cómo está, ministro de Justicia? Gusto de saludarlo. Bienvenido para hablar de este tema de las primarias. Un saludo para usted. ¿Cómo ve configurarse este escenario y a partir de la decisión que ha tomado el órgano electoral de publicar las fechas, pero también de la aparición de binomios que se dicen que son de la renovación? En fin, bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días, Iván. Un saludo para Ivonne también allá en La Paz. Un saludo desde Tarija, el sur del país. Evidentemente, Iván, hemos visto que en cumplimiento de la ley de organizaciones políticas que fue recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el día viernes, hace 2 días, se ha producido a emitir la convocatoria para las elecciones primarias, tal como establece la ley, con 100 días de anticipación, elecciones primarias que se llevarían a cabo el día domingo 27 de enero del próximo año, del año 2019. El Tribunal Supremo Electoral nos ha hecho conocer la resolución 494 quebrado 2018 de 15 de octubre del año 2018, mediante la cual ha convocado a elecciones primarias de candidaturas para los binomios presidenciales en las elecciones generales 2019 para el día domingo 27 de enero del año 2019. Es decir, esta es una convocatoria que ya se encuentra en curso, es una convocatoria que la ha emitido el Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento de la ley, y obviamente este es un paso importante. Yo creo que es algo histórico que estamos viviendo en nuestro país. Recordemos que fue ante una iniciativa del Tribunal Supremo Electoral que la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió recoger esta iniciativa y tratar la ley de organizaciones políticas, que tiene su origen justamente en el órgano electoral plurinacional, en el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, esta es un mecanismo que, además de estar previsto en nuestra Constitución Política del Estado, nuestra Constitución Democrática aprobada por voluntad popular el año 2009, es un mecanismo, Iván, que ha tenido un gran desarrollo en otros países. Está vigente en la Argentina, está vigente en muchos otros de los países, en Chile, no solamente países latinoamericanos, sino también países europeos. Los Estados Unidos es uno de los países que con mayor capacidad y mayor desarrollo ha desarrollado la lógica de las primarias. Es un mecanismo de democracia interna, Iván, de los partidos políticos. Dentro de los partidos políticos, en la política tradicional de nuestro país, siempre eran los jefes, los caudillos, los que elegían a los candidatos, ¿no es cierto? O se elegían ellos mismos como candidatos. Y a veces habían pugnas y ahí se daban incluso divisiones de partidos. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, hace muchos años con el Partido Socialista, que se dividió en algún momento, el Partido Socialista único, otro Partido Socialista. Los partidos llegaban a dividirse porque no había un mecanismo democrático, institucional, formal, para que al interior de las organizaciones políticas, mediante el voto y la decisión de los militantes, se pueda elegir a quienes van a ser candidatos a presidente, vicepresidente. Esta ley, esta iniciativa del órgano electoral plurinacional, del Tribunal Supremo Electoral, pone una solución definitiva y mejora sustancialmente el ejercicio de la democracia en nuestro país, porque la democracia va a llegar al interior de los partidos políticos, es decir, dentro de todas las organizaciones políticas que deseen participar en una elección general. Previamente, meses antes de la convocatoria a la elección general, deben llevar adelante un proceso de elecciones primarias que está regido y regulado por el Tribunal Supremo Electoral, que está además financiado por el Estado. Es algo muy importante, como ocurre en otros países, donde cada organización política pondrá a consideración de sus militantes 1, 2, 3, la cantidad de binomios que ella considere importante, para que sea el voto de sus propios militantes, de su registro de militantes, los que definan quién quieren que sea su candidato. Es un avance sustancial, Iván. Nosotros saludamos el trabajo del órgano electoral en este sentido.
porque representa indiscutiblemente un avance sustancial, un avance importantísimo en cuanto a la democracia interna al interior de los partidos políticos. Esta es una situación que la vamos a vivir en una primera experiencia el domingo 27 de enero del próximo año, pero que seguramente ha de ser ya una tradición y una costumbre en las próximas elecciones que se van a llevar adelante en los próximos periodos constitucionales en nuestro país, donde previamente una elección general tendrá que ser pues una elección primaria la que defina quiénes son los candidatos. Es un mecanismo sano, es un mecanismo idóneo, casi universalmente aceptado, muy aplicado en el contexto internacional, establecido en nuestra Constitución Política del Estado y que sin duda alguna iban a de fortalecer mucho nuestra institucionalidad democrática. Es las innovaciones de participación que trae nuestra Constitución. Recordemos, Iván, que la Constitución boliviana, nuestra Constitución democrática, ha establecido una serie de mejoras a la democracia, tanto la democracia participativa, ¿no es cierto? Ahora tenemos referéndums nacionales, departamentales, municipales, ahora tenemos una serie de mecanismos de participación directa del ciudadano, pero también ha mejorado los instrumentos de democracia representativa. Y esta elección primaria, que vamos a vivir por primera vez el domingo 27 de enero del próximo año, es el avance quizá más importante, más sustancial para la democracia representativa, porque van a llegar a la elección general las personas que al interior de sus partidos políticos hayan sido elegidas en una elección primaria como candidatos. Es un tema muy importante que va a fortalecer y que va a desarrollar ampliamente la democracia en nuestro país, y creo que ha habido coincidencia en todas las organizaciones políticas, ¿no? Yo no he escuchado voces disonantes, incluso los nuevos partidos políticos, los nuevos candidatos que están apareciendo recientemente han saludado esta medida, y obviamente es una medida que no solamente favorece a los partidos políticos o a las organizaciones políticas, sino favorece también al ciudadano, al militante de un partido político, que va a tener el derecho de, al interior de su organización política, decir: entre estas candidaturas yo elijo a este candidato, y obviamente a través del centralismo democrático llevar adelante este proceso de selección primaria. Justamente se llama primaria porque es una elección interna anterior a la elección general que se desarrollará en el caso de nuestro país de aquí a un año, en el mes de octubre, posiblemente una fecha como esta, ¿no es cierto?, los últimos domingos del mes de octubre del año 2019. Ministro Héctor Arce, un saludo hasta allá, hasta Tarija. Cuando hablamos de elecciones primarias inéditas, las que por primera vez vamos a vivir los bolivianos, es bueno transportarnos un poco al pasado, ministro. Yo apelo a usted también para que le hable a la juventud, más que todo. Nosotros ya lo habíamos vivido, hemos visto cómo se han hecho las elecciones, hemos visto también cómo terceros han resultado presidentes y todas estas coaliciones que se generaban, y la gente que no podía opinar sobre sus candidatos. Se fortalece la democracia más aún con estas elecciones primarias. Ministro, ¿en qué medida el actor principal, que es el ciudadano boliviano, en qué medida su participación es importante al momento de elegir un candidato dentro de su partido político? Eso por una parte, ministro. Y por otro lado, ya se acerca la fecha en que se tienen que presentar a los candidatos, a los binomios que deben ser elegidos por los miembros de cada agrupación política, de cada partido político, y estuvimos viendo cómo se van configurando los binomios en los diferentes partidos. ¿Cree usted que de repente hay una crisis de nuevos liderazgos en los otros partidos? Veíamos, por ejemplo, PDC, que tenía anteriormente ministro a un Jorge Quiroga como candidato, y ahora tenemos a Jaime Paz, por ejemplo, como candidato. Los candidatos del pasado que vuelven a querer ser presidenciables. ¿Habrá una crisis al interior de los partidos de oposición de liderazgos jóvenes, ministro? Muchas gracias, Ivonne. Sí, lo que usted dice es muy importante. Yo creo que toda la reforma de la democracia boliviana que hemos vivido todos estos últimos años, principalmente a través de la nueva Constitución Política del Estado, tienen el objetivo de mejorar la participación ciudadana del pueblo boliviano, la participación ciudadana del actor central, que es el ciudadano boliviano, el sujeto activo fundamental de la democracia. Recordemos lo que ocurría con la anterior Constitución. No había, por ejemplo, la segunda vuelta electoral.
y ningún partido político obtenía lo que fueron las elecciones desde el año 1978, que se da cuando se da el retorno a la democracia que también fue interrumpida hasta el año 1982, pero las elecciones que se dan en el 78, 79, la elección del 80, en las elecciones después que se dan en el año 1985, 1989, ningún partido político llegaba al 50% más uno. Y la elección se trasladaba al Congreso Nacional, al antiguo Congreso Nacional. También pasó eso en el 89, pasó eso en el 93, pasó eso en el año 97, en todos los procesos electorales. El año 2002 lo mismo. Es decir, el ciudadano votaba pero no elegía. La elección se la llevaba al Congreso Nacional. Hoy, en cambio, a partir de nuestra nueva Constitución Política del Estado, está contenida una segunda vuelta electoral, lo cual es un avance sustancial y significativo de la democracia en nuestro país. Hoy en día se ha mejorado, por ejemplo, la participación en las elecciones regionales. Recordemos lo que ocurrió en el pasado, donde el prefecto del departamento era un funcionario designado a dedo por el presidente del Estado. Hoy en todos los departamentos, por ejemplo aquí en Tarija, tenemos un gobernador electo por el pueblo directamente por el voto. Hoy en Bolivia tenemos una asamblea legislativa departamental en cada uno de los 9 departamentos y tenemos una asamblea deliberante en la región autónoma del Chaco, por ejemplo. Son 10 instancias que legislan, ¿no es cierto?, que además de la asamblea legislativa plurinacional, legislan y crean leyes en el marco de sus competencias. Es decir, la democracia en nuestro país, y podríamos hablar muchísimo de elecciones de alcaldes, concejales, podríamos hablar del referéndum, podríamos hablar de la facultad de revocatoria, podríamos hablar, Ivonne, incluso de la elección de las autoridades judiciales. Sería largo y extenso hablar de todas las mejoras sustanciales que, de la mano de la nueva Constitución Política del Estado, promulgada por el presidente Evo en la Ciudad del Alto el 7 de febrero del 2009, han venido y han llegado para mejorar sustancialmente nuestra democracia en el país. Este mecanismo es un elemento más para favorecer la democracia en nuestro país. No solamente que los ciudadanos militantes de los partidos políticos han de poder ir a votar en la elección por el candidato que les impongan al interior de su organización política, sino que van a poder en una elección primaria anterior a la elección general elegir al candidato o a los candidatos presidente y vicepresidente, por se habla del binomio presidencial, que sean de su preferencia. Es un avance sustancial. El Tribunal Supremo Electoral, Ivonne, nos ha hecho conocer que es el calendario electoral. Es un calendario que ya está en vigencia desde el día viernes. Y hay algunas fechas importantes. Por ejemplo, el martes 13 de noviembre del año 2018 es el último día para la solicitud de registro de alianzas de parte de las organizaciones políticas ante el Tribunal Supremo Electoral. Los partidos políticos, las organizaciones políticas que deseen agruparse para llevar una sola consulta de sus binomios, pueden hacerlo. Es un mecanismo también que favorece la democracia, y aquí hay que darles un mensaje a los señores de la oposición que a veces en algún momento han dicho de que pretendían unirse. Pueden hacerlo. Vivimos en una institucionalidad democrática totalmente abierta. Si lo hacen bien, si no lo hacen también, esa es parte de la práctica democrática, pero de cualquier manera ellos tienen un instrumento para unificarse, para unirse hasta al martes 13 de noviembre del año 2018. Unirse totalmente, parcialmente, ese es su derecho, es una forma de participación que ellos pueden perfectamente definir. Y la otra fecha importante es el miércoles 28 de noviembre del año 2018, que es la fecha límite para la inscripción de las candidaturas para la elección de los binomios presidenciales por cada partido político, agrupación ciudadana de alcance nacional o alianza, con la presentación de la documentación y requisitos, incluyendo, dice el punto 12 del calendario, el diseño de la franja y la fotografía de los candidatos. Es decir, ya está en marcha todo un procedimiento, toda una maquinaria electoral para que se formen alianzas, si es que se diera el caso, hasta el 13 de noviembre del año 2018, y la inscripción de candidatos hasta el 28 de noviembre del año 2018. Es decir, es un proceso serio, como lo vemos, muy responsable, que ha llevado adelante para la construcción de este calendario el Tribunal Supremo Electoral, que obviamente será puesto en vigencia. Sobre su pregunta de las candidaturas, Ivonne, es un tema más político. A ver, lo importante en democracia es que el ciudadano, la persona, el boliviano, la boliviana, tenga con su voto la capacidad de definir su futuro en las urnas. Eso es lo democrático, eso es lo correcto,
y eso es lo que marca la esencia misma de la democracia en cualquier institucionalidad republicana, en cualquier país como en el que vivimos. Y aquí hay que dejar sentado que será obviamente el ciudadano el que tendrá el derecho a votar en las elecciones de octubre del año siguiente, por la continuidad de este gran proceso de transformaciones políticas, sociales, económicas que ha vivido y que está viviendo la nación boliviana, o por retornar al pasado, porque indiscutiblemente, más allá de los discursos y la demagogia que se haya podido utilizar en algún momento, todos, absolutamente todos los actores que están apareciendo estos días, y lo decimos con todo respeto, porque obviamente tienen todo el derecho de hacer política, pero obviamente con la sinceridad y la franqueza necesaria con la que se debe hablar al pueblo. Todos los actores que han aparecido y que están apareciendo, Ivonne, son actores que tienen un pasado en política. Un pasado en política que está marcado por una serie de desgracias de la democracia boliviana que se vivieron a partir del año 1982, cuando Bolivia recobra la democracia. Y permítame explicarlo. Cuando Bolivia recobra la democracia, el 10 de octubre del año 1982, con la presidencia de don Hernán Siles Suazo en ese momento, el pueblo boliviano sintió que la democracia por la que había luchado, por la que había derramado su sangre, por la que había derramado lágrimas, iba a darle finalmente una solución a los problemas de atraso, subdesarrollo, a los problemas económicos, a los problemas sociales, a la inequidad, a la injusticia y sobre todo a la discriminación profunda que existía en el país, discriminación social, discriminación regional, discriminación racial. Esto no fue así. Y los actores políticos del pasado, de la llamada, entre comillas, era neoliberal o liberal, que empieza con el tristemente célebre decreto 21060, que lo dicta el expresidente Víctor Paz Estenssoro el 29 de agosto del año 1985, cuando la democracia no tenía ni siquiera 3 años. Cuando se da esta situación de espera y esperanza del pueblo boliviano, esta esperanza se trunca porque a partir del neoliberalismo, que empieza con el 21060, empieza más bien una serie de políticas contrarias al interés nacional, contrarias al interés del pueblo, y el pueblo finalmente llega a rebelarse sanamente, y ahí tenemos la guerra del agua, por ejemplo, de abril del año 2000, tenemos la guerra del gas de octubre del año 2003, cuyos 15 años hemos celebrado nada más hace algunos días. La sociedad boliviana rechazó una forma de hacer política en base a la partidocracia, en base a los acuerdos políticos que no se hicieron en base a programas, que se hicieron en base a intereses mezquinos, parciales y sectarios, que acabaron con la economía nacional, que vendieron las empresas del Estado, que privatizaron y capitalizaron el patrimonio de los bolivianos, que no mejoraron la democracia, que no generaron un nuevo pacto social y político en el país. Una situación verdaderamente difícil y delicada. Y esa está marcada, ese periodo está marcado entre el año 1985 y el año 2005, un periodo de 20 años, está marcado por varios actores del pasado. A partir del año 2006 hay un corte a cuchillo en la historia de nuestro país y hay el inicio de una nueva era, una era de estabilidad, una era de crecimiento, una era de desarrollo, una era de construcción profunda de lo que hoy es la Bolivia que tenemos. Los actores del pasado, Ivonne, son los que ahora se están pretendiendo presentar como actores nuevos, y ahí tenemos personajes desde Víctor Hugo Cárdenas, que fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en el primer periodo constitucional de Sánchez de Lozada, donde justamente se dieron las más graves políticas de enajenación de los recursos naturales, de entrega del patrimonio, de venta y enajenación de nuestras empresas, un proceso que estuvo contenido entre el año 1993 al año 1997. Ahí están personas como don Jaime Paz Zamora, y lo decimos con todo respeto, también ha aparecido como candidato, que fue presidente de Bolivia entre 1989 y 1993, y que fue el que encargó y encabezó y delineó la política de privatización de las empresas del Estado en nuestro país. Ahí tenemos un larguísimo periodo, ¿no es cierto?, de venta y enajenación de nuestras empresas. El mismo Carlos Mesa, don Carlos Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en su segundo periodo constitucional, fue elegido el año 2002 juntamente con Gonzalo Sánchez de Lozada, y obviamente fue parte de estos gobiernos en esta lógica liberal del pasado.
Don Samuel Doria Medina no es la excepción, por supuesto. Él fue ministro de Planeamiento y Coordinación en momentos complicados en los que también se entregó y se enajenó el patrimonio de los bolivianos y se hizo una serie de situaciones que no fueron correctas, enajenaciones de empresas, privatizaciones de empresas, cierres de bancos y situaciones que obviamente fueron características de un manejo neoliberal que definitivamente el pueblo boliviano con su voto en las elecciones de diciembre del año 2005 decidió dejarlo en el pasado. Por lo tanto, no hay candidaturas nuevas, no hay posiciones nuevas. Todo lo que estamos viendo, y lo decimos, reitero, con respeto, a la luz de la verdad, a la luz de la corrección, a la luz de la honestidad, son resabios de lo que fue el antiguo Estado, ese Estado que se desarrolló entre 1985 y el año 2005, que pretende volver a gobernar el país con los viejos males que durante esos 20 años vivimos los bolivianos. Y por supuesto la alternativa es el presidente Evo, la alternativa es la continuidad de este proceso de cambio que empieza el año 2006 y que ha traído grandes transformaciones y grandes cambios a la nación boliviana. Ivonne. Bien, ministro, para cerrar el tema de las primarias, el órgano electoral plurinacional establece, ministro, sobre todo los programas de gobierno. Indudablemente que algo que ha reclamado la población a lo largo de este tiempo, más allá de las personas que están presentando sus candidaturas, es el programa de gobierno. ¿Qué le van a ofrecer a la ciudadanía? Establece las primarias también elementos claros, ministro, que le vayan a decantar a la gente, que le vayan a mostrar a la gente lo más importante que es qué le están proponiendo al ciudadano, a la ciudadana, para hacer que el país sea mejor. ¿Cómo ve usted el tema del escenario de las primarias? ¿O será posterior a las primarias que se va a decantar recién el tema de las propuestas oficiales de las agrupaciones políticas? Iván, van a ser después. Aquí en las primarias no hemos advertido que exista y no está tampoco en la ley. La ley de las primarias, la ley que establece el procedimiento de elecciones primarias no establece como requisito la presentación de un programa para estas elecciones, sino sí está, por supuesto, la ley del régimen electoral que establece la obligación de tener un programa de gobierno para la elección general. Pero aquí hay que hacer una reflexión muy importante y hasta dos reflexiones muy importantes. Primero, lo importante de una organización política, de un liderazgo político que quiera llegar a ganar una elección, participar y ganar una elección, no debe ser, obviamente, sus acuerdos en función a participación de sus militantes, a participación de su gente, sino el programa político que plantea, la visión de país, el programa de país que esa organización política ha de ofertarle al ciudadano. Y aquí hay un elemento muy importante y una segunda reflexión. En nuestro país hemos sufrido mucho por los acuerdos, por los pactos que se han formado no por programas, que se han formado no por acuerdos políticos, acuerdos programáticos, sino que se han formado por intereses parciales, mezquinos y sectarios, dentro de los cuales muchas veces se han cruzado ríos de sangre y van para solamente juntarse y obtener el poder por el poder. ¿Qué le podemos pedir? Yo me pregunto, ¿qué le podemos pedir a don Carlos Mesa? Que hasta hace algunas semanas insistía que no iba a ser candidato, que no quería ser candidato. Como mago podrá sacar del sombrero un programa de gobierno, como los magos sacan un conejo. Podrá articular en pocos días, en pocas semanas, un programa, un proyecto de país para ofrecerle a la nación boliviana, si prácticamente algunos sectores le estaban pidiendo, le estaban implorando que sea candidato y él manifestaba que no quería ser candidato. ¿Podrá alguna unión de los partidos de oposición que tienen visiones totalmente diferentes y que solamente pretenden unirse para contrarrestar una candidatura fuerte, firme, una candidatura institucional, una candidatura con proyecto y con programa como es la candidatura del presidente Evo? ¿Podrán en una junta, digamos, en una alianza, en una unión de ellos sacar elementos que les permitan tener un programa, un proyecto de país para ofrecerle al electorado? Son preguntas y reflexiones que finalmente el ciudadano, Iván, debe tener en cuenta. Lo importante es el programa de gobierno.
Lo importante es la experiencia de gobierno. Lo importante es lo que ya se ha hecho y lo que se tiene que continuar haciendo en la visión de muchos ciudadanos que, como nosotros, creemos que ha habido un despertar de la democracia, ha habido un despertar de la nación boliviana a partir del año 2006, y este despertar tiene obviamente que concluir con la consolidación definitiva de una visión y de un proyecto único que nos ha sacado a los bolivianos, que ha sacado a nuestra nación de los últimos lugares en los que se encontraba económicamente, socialmente, políticamente, y la ha colocado en los primeros lugares de crecimiento económico, de estabilidad social, de estabilidad política. Recordemos, Iván, entre el año 2000 y el año 2005 hubieron 5 presidentes en 5 años, comenzando por el general Banzer, don Jorge Quiroga Ramírez, don Gonzalo Sánchez de Lozada, don Carlos Mesa y don Eduardo Rodríguez Belcé. Entre el 6 de agosto del año 2002 y el 22 de enero del año 2006, es decir, en 5 años y unos cuantos meses, y unos 4 o 5 meses más, hubieron 5 presidentes. Un país, una nación, no puede avanzar con ese grado de inestabilidad, con ese grado de cambios políticos a su interior. Si hoy la nación boliviana ha avanzado, se ha construido, se ha desarrollado y hemos pasado de los últimos lugares en muchos indicadores a los primeros lugares, es justamente en base y sobre todo a la estabilidad política y al programa de gobierno, un programa de gobierno que ha sido construido desde el pueblo, desde la Asamblea Constituyente, desde la nacionalización de los hidrocarburos, y que es un programa que todavía está pendiente de cumplirse en relación a la consolidación de este proceso de grandes transformaciones que definitivamente son históricas para la nación boliviana. Y que tienen que ver seguramente, ministro, también con la conciencia del pueblo boliviano de recordar y cambiar la situación y hacer entender a los jóvenes de qué manera se va configurando este nuevo fortalecimiento de la democracia. Ministro, quiero pasar a otro tema porque hace algunos días vivimos los bolivianos un caso que conmovió a todos, ministro, el caso del Chumita, el caso de una mamá que perdió la libertad en un país hermano por transportar droga, la droga cuyo rédito le iba a servir para pagar el tratamiento oncológico de su pequeño hijo. Logró la mamá llegar hasta acá, pudo estar los últimos días con el niño, pero lamentablemente el Chumita fue vencido por esa enfermedad tan dura que es el cáncer. ¿Qué acciones está tomando el gobierno boliviano para ayudar a la mamá que se va a quedar todavía hasta los primeros días de noviembre, si no me equivoco, y usted me corrige, ministro, aquí en Bolivia, acompañando a sus otros hijos? ¿Y de qué manera se va a ayudar también a la familia del Chumita? Es un caso que nos ha entristecido y nos ha conmovido a todos, ministro. Gracias, Simón. Muchas gracias por la consulta. Evidentemente fue un tema muy triste. Aparentemente el niño, el Chumita, estaba esperando ver a su mamá para finalmente fallecer. Cuando llegó su mamá, nosotros, a través de la Dirección de la Niñez y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, conjuntamente el Ministerio de Salud, hicimos una evaluación del estado clínico del Chumita. El cáncer estaba totalmente avanzado, era ya terminal, no había nada que se podía hacer. Y obviamente, aparentemente el niño estaba esperando la llegada de su mamá. Su mamá se encontraba detenida en la República Argentina, en la provincia de Jujuy, y obtuvo un permiso humanitario por 30 días, lo cual nosotros saludamos y valoramos muchísimo de la justicia argentina, que haya tenido ese don humanitario de permitirle a la señora regresar a Bolivia para ver a su hijo y, bueno, finalmente atenderlo a su hijo y estar con su hijo en sus últimas horas. El Chumita fue enterrado el día de ayer. Y nosotros estamos, a través de la defensa pública de nuestro país y a través del Ministerio de Justicia, llevando una acción muy contundente. Vamos a incluso destacar una delegación que va a viajar en las próximas horas a la ciudad de San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia de Jujuy, en el norte argentino, para tramitar directamente un mecanismo que se denomina de perdón humanitario, algo así, de acuerdo a las leyes argentinas. No las conocemos a profundidad, pero hemos tomado contacto, hemos trabajado también con nuestra embajada y vamos a hacer las gestiones necesarias, y ojalá en los próximos días podamos confirmar que la mamá del Chumita ha sido ya liberada de los cargos penales y ella pueda quedarse aquí atendiendo a sus hijos. Recordemos también que ha habido un ofrecimiento del presidente Evo en darle
un apoyo social en la vivienda. Las condiciones de vivienda que tienen son extremadamente precarias. Vamos a también trabajar sobre esa línea, pero como Ministerio de Justicia lo que más nos importa, lo que más necesitamos ahora es apoyarla desde el punto de vista estrictamente legal para evitar que siga teniendo los problemas que tuvo en la República Argentina, y que este permiso de 30 días que se vence, como usted bien decía, Ivonne, en los próximos días, pueda convertirse ya en una situación que le permita permanecer en nuestro país sin tener que volver a la Argentina para responder esos cargos penales, que si bien no se justifican, porque nada justifica el delito, en este caso por razones humanitarias hay una situación especial que debe ser considerada no solamente por las autoridades argentinas, sino también por las autoridades de nuestro país. Ministro, hay un tema que indudablemente merece mucha reflexión por todo lo que se ha escuchado en estos días, que está ligado a la justicia. Personas que aparentemente son inocentes, que son juzgadas por jueces, fiscales que intervienen. Había una persona, por ejemplo, en el tema del Banco Unión, que ha denunciado que la llevaron presa. Al parecer quien denuncia puede estar preso. ¿Qué está pasando al interior de la justicia y de estos casos que hemos visto en estos últimos meses, ministro? Sobre todo ya de denuncias concretas contra jueces, contra fiscales, el manejo que se está haciendo a esos niveles. ¿Qué acciones se pueden tomar, ministro, para evitar esta situación? Se ha denunciado que hay mucha gente que incluso tiene procesos que están durmiendo y que están muchos años dentro de las cárceles, no salen. Se están viendo acciones para hacer que este tema de la justicia desde su ministerio tenga otra cara, ministro. Sí, muchas gracias, Iván. Nosotros estamos concluyendo en un esfuerzo conjunto con el Tribunal Supremo Electoral, con la Fiscalía General del Estado, la gestión del doctor Ramiro Guerrero, con el Ministerio de Gobierno y con la Universidad Boliviana, trabajando al unísono con los presidentes de la Cámara de Senadores, el senador Milton Barón, y la presidenta de la Cámara de Diputados, la presidenta Gabriela Montaño. Estamos concluyendo este fin de semana, y lo vamos a tener seguramente para presentarlo mañana en una reunión muy importante que tenemos en la ciudad de La Paz, un proyecto de ley que le hemos denominado el proyecto de ley de abreviación procesal penal. Este proyecto de ley rescata muchos elementos procesales importantísimos y fundamentales que estaban en el Código del Sistema Penal, que fue abrogado por las razones que todos conocemos, pero que han de ser una serie de mecanismos de agilidad, de resolución inmediata de las causas penales, de protección de los derechos de las personas inocentes, de lograr finalmente que la detención preventiva sea la excepción y no sea la regla, que el derecho penal opere en última ratio y que no se den este tipo de situaciones que ante una simple denuncia hay personas detenidas, muchas veces con la presunción posiblemente inocentes, ¿no es cierto? Son situaciones complejas las que hemos vivido. Nosotros queremos anunciar de que el Gobierno Nacional ha venido trabajando arduamente y por encargo además del presidente Evo en estos temas, y en los próximos días, en las próximas horas, vamos a dar a conocer una serie de medidas, siendo esta la más importante, este proyecto de ley de abreviación procesal penal, que tiene diferentes ejes, ¿no es cierto?, que van a ir a buscar la celeridad en los procesos penales. Nosotros recibimos una denuncia por algún matutino paceño de que se habría presentado una solicitud al Ministerio de Justicia para que se intervenga en el caso de una persona que, estando muy delicada de salud, habría sido privada de su libertad. Hicimos la revisión, no había llegado ninguna comunicación al Ministerio, sin embargo, por la gravedad de la denuncia, instruí a la viceministra Erika Chávez que tomara contacto inmediatamente y viera cuál es la situación de esta persona y su familia, y por supuesto nos hemos pronunciado para que sus derechos humanos sean restituidos, como entiendo finalmente el día de ayer han sido restituidos a través de un arresto domiciliario. Nosotros llevamos una serie de procesos e investigaciones a través del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, y siempre nuestra recomendación a ese viceministerio es que se actúe en estricto respeto a los derechos fundamentales de las personas y que se apliquen las normas penales en el margen de
respeto a los derechos humanos que la propia legislación establece. Nosotros estamos llevando como coadyuvantes este proceso contra el señor Pari, que fue un tema muy grave, ¿no es cierto?, un desfalco de mucho dinero a un banco que, si bien es una entidad que funciona como privada, tiene una participación importante del Estado, una participación casi total del Estado boliviano, que es propietario de esta entidad bancaria. Yo he pedido los informes al viceministro Jiménez, si es que fueron estas personas justamente las que habían denunciado, ella y otra señora, y seguramente mañana tendremos las posibilidades de dar una información más clara, pero de todas maneras, en cuanto se trata de la libertad y el derecho de las personas, siempre hay que operar de manera rápida, de manera inmediata, porque obviamente estamos jugando con los derechos humanos, que son el objetivo y la razón principal de protección del Estado, Iván. Ministro, todo esto que usted nos habla y asumiéndolo, uniéndolo al tema de lo que ha pasado y retomando el tema del Chumita, nos imaginamos que este caso del Chumita, ministro, es uno de muchos casos que se dan en nuestro país, seguramente de personas que por una u otra situación, culpables o no, ministro, han perdido la libertad por estas situaciones. De repente, le digo, con este ejemplo que ha pasado del Chumita y de la situación de su mamá, seguramente otros casos saldrán a la luz. ¿Se ha previsto de alguna manera averiguar estos casos, investigarlos, hacer algo? Se está viendo todo este tema de personas, no que, como usted decía, son inocentes y han perdido la libertad, sino de personas que también por una u otra situación, y analizando cada una de ellas, se pueda lograr algo, ministro. Así es, justamente dentro de este proyecto de ley, que lo vamos a concluir y presentar en las próximas horas en este esfuerzo conjunto de varios órganos del Estado, de varias instituciones del Estado, está prevista mecanismos para tratar de identificar a las personas que estén injustamente detenidas preventivamente en los penales. Hay varias iniciativas que se han estado trabajando, que se han conversado. Yo conversé con el fiscal general del Estado, con el nuevo fiscal general del Estado, hace muchos meses. Hay varias ideas que se vienen trabajando, Ivonne, y vamos a dar anuncios importantes en los próximos días sobre cómo podemos construir mecanismos para identificar, o bien sean casos de personas inocentes. Recordemos, en la ciudad de Santa Cruz hace algunos meses se identificó el caso de Reinaldo Rodríguez Vale, un caso ejemplarizador de una persona inocente que había sido condenada y apareció finalmente el verdadero autor del delito de feminicidio. Fue un caso terrible que lo vivimos en Santa Cruz. Pero también hay otros casos que están en seguimiento, que están en investigación, y lo que nosotros queremos es llegar a hacer un levantamiento general de todas las personas privadas de libertad, además de los 18.000 presos que existen, para tener una información más fidedigna de ese tipo de casos. No solamente de personas que pudieran ser inocentes y están detenidas, sino también lo que usted menciona, personas que están detenidas muchas veces por delitos de bagatela, por cuestiones muy mínimas, y que el Estado de alguna manera debería dar una respuesta a este tipo de casos. Justamente son todos los temas que se están tratando y se están analizando en un proyecto de ley muy importante que fue construido, que está siendo construido por diferentes instituciones, y el cual seguramente los presentaremos en las próximas horas. Bien, ministro de Justicia Héctor Arce, estaremos al pendiente precisamente de conocer en detalle este proyecto de ley de abreviación procesal penal que usted nos está anunciando. Le agradezco su mensaje final, muy amable por haber compartido los micrófonos del Pueblo es Noticia. No, muchas gracias, Iván, Ivonne, y bueno, desde aquí, desde el sur del país, un gran saludo, y siempre a las órdenes del Pueblo es Noticia. Gracias, ministro. Bueno, y con el ministro de Justicia, Héctor Arce, es que cerramos el Pueblo es Noticia, agradeciéndoles a ustedes por estar con nosotros, deseándoles que tengan una buena semana, Iván.